Buenas tardes, les habla Samuel Vázquez desde la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Empezamos un programa que tendrá opinión, tertulia, economía y recomendaciones culturales. Ser liberal es luchar para que ningún grupo organizado controle tu vida, así que la próxima hora será de activismo liberal de trincheras, en feroz lucha cuerpo a cuerpo contra el nacionalismo, el fascismo y el comunismo. Tenemos cuentas pendientes con la libertad y es hora de saldarlas. Estoy ya en la puerta de la taberna, permítanme antes de entrar dentro una reflexión, el comentario del día. Las inundaciones de hace un par de semanas en Mallorca me han traído a la memoria el desastre del Prestige en 2002 en Galicia. Aquello fue una tragedia ecológica de primera magnitud, afortunadamente sin vidas humanas de por medio. Lo de Mallorca, teniendo un impacto material y ecológico menor, ha costado vidas. En Galicia, la gestión política de la catástrofe fue francamente mejorable, con muchos puntos oscuros. En Mallorca, por los datos que hemos conocido, también. En Galicia, vimos a los de siempre, a nuestros actores y cantautores progres, encabezar manifestaciones de indignados, manifestaciones que apuntaban, por supuesto, en la frente del poder político. En Mallorca no. ¿Por qué? Porque para los miserables, las tragedias humanas son solo una oportunidad de interpretar una fingida dignidad que solo escenifican en función de quién gobierne en el lugar donde haya ocurrido la tragedia. Así que aquí no verán a Bardem o a Almodóvar con la pegatina y la pancarta, porque gobiernan los suyos, y las tragedias solo interesan si las podemos explotar políticamente. Nadie gritará nunca más. Aquí, como mucho, verán al facha de Nadal sin pegatina, arrimando el hombro para achicar agua. El muy sinvergüenza quiere hacerse una campaña de imagen con la catástrofe de su tierra, dicen algunos. Esta tragedia durará 2 telediarios. No habrá matraca repetitiva en la tele de Éboles, Wyoming y compañía. La dignidad en esta izquierda revolucionaria de salón es Pablo Iglesias yéndose al bar cuando al Congreso llegan las víctimas de ETA o los padres de niños asesinados pidiendo prisión permanente revisable. Para salir de repente y romper a llorar cuando la visita es de las víctimas de Billy el niño. Que esas dan votos, oiga, las otras nos retratan y nos los quitan. La coherencia de la farándula progre es el papá Bardem y su P dando a luz en el hospital privado más caro de Los Ángeles de propietarios judíos. Los Goya son esa gala de uniformidad intelectual y pensamiento único donde el que se mueve no sale en la foto. La presión es tal que nadie se atreve a moverse. Todos tienen que ir con el mismo cantar, los mismos eslóganes, y ya se sabe que cuando todos piensan lo mismo, es porque uno piensa por todos. No es lo mismo el cadáver de un niño palestino muerto que el de un niño en la Nicaragua sandinista. Retuiteemos la foto del primero miles de veces, que hay que luchar contra las injusticias, pero que los líderes mediáticos no saquen a la palestra al segundo, igual de niño, igual de inocente, para que el rebaño no pueda indignarse con él. La ignorancia es una zona de confort de la que algunos no se atreven a salir por miedo a que los llamen fachas. Me meto dentro de la taberna, pido unas frescas y comenzamos la tertulia. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, ya estoy dentro de la taberna, como siempre ambiente cálido. Me voy a sentar en una mesa a departir con 3 amigos, con 3 compañeros de tertulia. He estado en la editorial hablando de nuestros actores y cantautores. Vamos ahora a hablar de la cultura con K que hay en España. Ignacio Blanco, bienvenido. ¿Qué tal, Samuel? Muy buenas. Ángel Manuel García Carmona, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Encantado de estar en esta gran taberna. Muy bien, Patricia Malagón, bienvenida. Muy buenas noches y encantada de estar aquí la primera vez. Pues vamos a empezar. Hemos estado hablando, o he estado yo hablando en la editorial de esta cultura española con K, de estos actores. Ignacio, la hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci, que es el maestro de todos estos podemitas,
Es aquí, aquí y en casi todos los sitios, hegemonía cultural de la izquierda. Todos salen cortados por el mismo patrón, actores, cantautores, y el que disiente, el que se mueve, no sale en la foto. ¿Por qué? ¿Esto por qué, Ignacio? Bueno, como lo decías tú, ¿no? Esta es la teoría de Gramsci, el ideólogo de la izquierda actual, que llegó a la conclusión de que los comunistas no podían llegar al poder por la fuerza. Llega un punto en que la fuerza de los estados son tan grandes que es muy difícil acumular fuerza suficiente para asaltar el poder por la fuerza. Entonces tenía que crearse una base social, habría que cambiar el paradigma social para que se aceptaran esas ideas de la izquierda. Y la teoría es que la izquierda, fundamentalmente la izquierda más radical, más cercana al comunismo, tiene que monopolizar la cultura, la educación, las artes. Y pasamos, por ejemplo, en España de una época en la que la cultura estaba más en manos de gente conservadora y de la derecha, a un punto ahora en el que no hay medio de comunicación que no esté dominado por la izquierda, no hay película en la que no participen actores de izquierda, y en la educación, ya sabemos, universidades e institutos están copados por profesores de la izquierda. Entonces, la teoría es que una vez que tengamos copados esos grandes altavoces, es mucho más fácil lanzar mucho nuestro mensaje y por esa vía podríamos llegar al poder, porque conseguiríamos obtener el voto de todas esas personas a las que llegamos gracias a que tenemos monopolizado todas esos altavoces. Y esto lo cuenta muy bien, por ejemplo, Axel Kaiser en su libro La fatal ignorancia, de cómo la derecha o cómo los liberales han abandonado esa batalla de estar en el día a día trasladando esas ideas, y lo han dejado en manos de la izquierda, de gente que, según él, también es mucho más generosa con respecto a su tiempo de lo que somos probablemente los liberales. Estamos menos dados a dar nuestro tiempo para intentar imponer o trasladar nuestras ideas a la población que esta izquierda. Y esa es la teoría. Es una vía que llega claramente a masas. Ángel, opinión. En mi opinión, cierto es que existe una hegemonía eminentemente izquierdista, y no solo en España, tanto en el plano cultural como en el educativo. Para intentar contrarrestar todo ello, aparte de deber de acabarse con las subvenciones y cualquier otro reguero similar, es hora de que la derecha deje de cometer el error de seguir desinteresada de lo no economicista, que haga una mayor reafirmación que en la educación y en la cultura aquellos que defiendan el Estado mínimo o su abolición y valores tradicionales cristianos, la familia natural y la vida, desde la fecundación hasta la muerte natural, empiecen a reafirmarse y defiendan sus principios sin tener miedo a la masa izquierdista que trata de politizar todo. Estamos viendo que en algunas películas y cuentos cuelan ya escenas de la ideología de género, y como eso muchos más ejemplos. Bien, hablaba Ángel de alguna manera, luego hablaremos de los Goya, cualquier actor se presenta a los Goya diciendo que es pro vida o diciendo que le gustan los toros. Bueno, lo lapidan. Patricia, opinión. Bueno, creo en el mismo sentido, ¿no? Yo creo que hay una opinión mayoritaria clara de la izquierda, solo hay que pasarse por Twitter o ver un poquito la tele, escuchar las cadenas principales de radio para saber. Y yo creo que quiero pensar que hay disidentes dentro de la propia cultura, porque si no sería preocupante, pero también pienso que no alzan la voz por temor, ¿no?, a ser lapidados por una Ahí está. masa muy enfervorecida. Sinceramente lo creo, porque cuando alguien alza la voz o se pone en contra de la opinión mayoritaria, pues solo hay que ver Twitter y luego los posteriores comentarios en todo tipo de programas y demás. Entonces, bueno, creo que ese es el principal problema. ¿Y cómo combatirlo? Creo que simplemente bastaría con rebatirles, porque su pensamiento es bastante incongruente. Si te paras a pensar, ellos cuando decían lo del IVA, los Goya, que ahora hablaremos, pues dicen lo del IVA, de bajar los impuestos, y a la misma vez hablan de subir el gasto y subir subvenciones. Entonces, así en mil cosas. Entonces, creo que es eso, que rebatiéndoles les puedes llevar a su propio equívoco.
Sí, efectivamente, es muy fácil nadar a favor de corriente, muy difícil nadar a contracorriente y a eso no se atreve todo el mundo. Vamos a otra ronda de opiniones. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, yo soy una persona muy cinéfila, me gusta mucho el cine, me gusta también ver las galas de cine, los Oscars, las galas europeas, y lamentablemente tengo atragantada los Goya. Hablando de los actores, de la hegemonía cultural, los Goya es Patricia, un espectáculo de pensamiento único, el que se mueve no sale en la foto, Bardenes, Almodóvares, hay que acordarse de las pancartas del Nunca Más y las pegatinas, todos Sí, allí con aquella tragedia. Ahora ha habido una tragedia en Mallorca, pero como gobiernan ellos, no hay pegatinas, no hay pancartas, no hay nada. No sé si tú eres muy cinéfila y cómo ves los Goya. Bueno, los Goya, la verdad que los solía ver, la verdad, porque me gustaban las galas y demás, y además siempre he defendido el cine español. Creo que hay buenas películas y creo que hay bastante calidad, tanto en guionistas como en producción. Soy fan también de las series españolas, o sea, no tengo nada en contra de lo que hacen. Pero los Goya sí que son ya bastante rancios. Ya cuando te pones a verlo vas a saber de lo que van. Es como los Oscars de Estados Unidos, ¿no? En contra de Trump, así. Han estado dando el machaque con el IVA, pues no sé, un montón de tiempo, ¿no? Y ahora que lo han bajado y han visto que el precio de las entradas se ha mantenido porque las propias productoras, pues ese porcentaje se lo han quedado para aumentar su beneficio, no se ha escuchado a nadie decirlo tampoco, ¿no? Ángel Manuel, ¿opinión? Yo, sinceramente, confieso no ser cinéfilo porque no me atrae el tema lo suficiente en general, pero me consta que la gala de los Goya no es sino una ocasión en el sentido partidista transversal para hacer mítines izquierdistas. Se aprovecha para hacer proclamas en contra de los desahucios, en contra del capitalismo, a favor de las izquierdistas mareas verdes, en contra del Partido Popular, a pesar de que el partido en sí no tenga nada de derecha, sino solamente los votantes. Si cae, pues algo a favor del nacionalismo periférico, ya que izquierda y separatistas nacionalistas son aliados porque odian la nación española, aunque, como ha dicho Patricia, no solo se den los juegos, o sea, la gala Oscar también se ha convertido en un meeting, con lo del Me Too, con lo de la transfobia, etcétera. Sí, son una serie de dogmas, 10 o 12, y tienen que repetirlos todos, si no ya saben lo que les queda. Ignacio, opinión de los Goya. Bueno, a mí me encanta el cine, veo mucho cine y me gusta verlo también con mis hijos y detesto los Goya. Los Goya no deja de ser un escaparate de gente hipersubvencionada, muchos de ellos multimillonarios, que nos dan lecciones de cómo tenemos que comportarnos mientras trabajan, viven y tributan en Estados Unidos. O sea, mientras soy pobre de miseria absoluta antes de que me conozcan, pues entonces soy todo lo comunista que hay del mundo, detesto al yanqui, y cuando progreso socialmente y el yanqui me pone un buen sueldo a final de mes o cuando acabo mis películas, soy más yanqui que nadie y mis hijos nacen en el Mount Sinai, ¿no? Uno de los hospitales más caros de Nueva York. Entonces, yo lo que detesto es que me den lecciones de moral cuando ellos son completamente amorales, y sobre todo detesto que lo hagan con dinero público. Como decía antes Patricia, o sea, clamaban por reducir el IVA, pero claman también por recibir subvenciones. Si se os baja el IVA, por lo menos habrá que reducir las subvenciones que recibe el cine. Pero claro, es que, por un lado, se reduce la recaudación impositiva por el producto que vendéis y por otro lado se siguen manteniendo, se suben las subvenciones. ¿Pero por qué? Porque hay un grupo de presión que se llama privilegiados del cine, que gracias a que tienen esos altavoces y esos escaparates pueden presionar a los políticos para que adopten esas medidas determinadas, y los panaderos, como no están organizados y no tienen bastante proyección pública, no pueden presionar a los políticos para que adopten esas medidas. Y al final los pobres, de verdad, los tíos que se levantan a las 7 de la mañana para trabajar, son los que están financiando con sus impuestos a todo este grupo de hiperprivilegiados, de comunistas de salón que no hacen más que darnos lecciones, y lo que es peor, oye, a mí que me den lecciones lo acepto porque un día me doy la vuelta, no escucho o cambio de canal, pero es que pretenden imponer sus ideas forzando al poder político a imponérnoslo a través de las normas y de la tributación, y eso es algo inaceptable, y lo que están consiguiendo por otro lado es empobrecer la cultura y el arte, porque ese discurso único es lo que empobrece la cultura en general. La cultura
la cultura es contracorriente, es hacer lo que nadie hace. Cuando todo el mundo está metido en esa misma burbuja, no se crea nada nuevo, no hay nada disruptivo. La cultura tiene que ser disruptiva. Es lo que llama la atención, la cultura. Y en el clima que vivimos ahora de autocensura, de esos acosos grupales a la gente que disiente de cualquier asunto, también es cierto que se está notando que la gente empieza a perder el miedo y hay una cierta reacción, porque toda acción genera una reacción, pero todavía muy incipiente. Pero es lamentable que además lo hagan con el dinero de todos los contribuyentes, de contribuyentes que mayoritariamente tienen menos riqueza y tienen menos rentas que estos que disfrutan de todo este tipo de apoyo estatal. Hace unos cuantos días saltó en Twitter, o se hizo famoso en Twitter, un tal Achero Mañas, que le deben haber dado en alguna ocasión 2 Goya, uno por tonto y otro por si lo pierde, con el cantar de siempre, vamos, que ETA había sido un producto del franquismo, ETA, que ha matado a decenas y centenares de seres humanos en democracia, muchos más que durante el franquismo, que ha matado hasta niños hasta hace 4 días, y luego, para rematar, por si no quedaban dudas, decía que el Partido Popular, que a mí me gusta poco el Partido Popular, pero bueno, que era el más perjudicado porque la ETA ya ha entregado las armas, que estaban deseando, casi como que estaba deseando el Partido Popular que volvieran a matar. Un tuit que da absoluto asco. Pero qué sinvergüenza. Pero entonces al final está reconociendo que ETA es un error en sí mismo, ¿no? Si está generado por el franquismo y esta gente detesta tanto el franquismo, entonces será algo negativo. Sí. ¿O es algo positivo la existencia de ETA? Porque esta gente son auténticos miserables. Auténticos miserables. Eso no se puede... Bueno, auténticos miserables. Le ha caído la del pulpo y al final ha acabado cerrando la cuenta o algo así. No sé exactamente. Vamos a cambiar un poco de tema. La taberna del Club de los Viernes. Por Samuel Vázquez. Bien, estamos en Tabarnia Radio. Esto quiere decir que tenemos una fuerte vinculación con Cataluña. Y hay, Ignacio, hay en Cataluña desde hace muchos años una caza al disidente que ha hecho a gente de la cultura como Boadella tenerse que venir a Madrid porque no le abren ningún teatro allí. Podríamos hablar también de Loquillo. El nacionalismo entra dentro de esta jauja también, ¿no? No es solo una cosa de la izquierda, es decir, el nacionalismo también es excluyente. Bueno, es excluyente y actualmente en España mayoritariamente apoyado por la izquierda. Parece ser que ahora Pablo Iglesias va a negociar los presupuestos en la cárcel de Girondins con el de Esquerra Republicana, con Junqueras. Sí. O sea, y es la izquierda la que apoya eso. O sea, la gente que apuesta por la solidaridad y todos tenemos que ser solidarios y vamos a pagar impuestos para que los pobres no pasen necesidad, son los que apuestan por separar las regiones más ricas de España del resto de españoles. Son las incoherencias también que comentaba antes Patricia. ¿Cómo puedes defender esa solidaridad, el cobrar impuestos a los ricos, que es mentira, porque algún día hablaremos de los presupuestos, y luego pretender que esas regiones que son las que tienen las mayores rentas per cápita de todo el país, bueno, Cataluña cada vez menos, por desgracia, que esas regiones sean las que se separen para que no contribuyan en solidaridad en nada? Yo voy a ser solidario solo con mi vecino de aquí al lado, pero no con el extremeño que tiene una renta casi de la mitad de lo que tiene un catalán. Y lo que comentabas, bueno, la caza del disidente, no hay mal que por bien no venga, por lo menos Boadella, mira eso que gana Madrid. Si no lo quieren en Cataluña, bienvenido sea. Si no quieren al Sabadell y a la Caixa, bienvenidos sean en el resto de España. Catalanes que no queréis estar en Cataluña, os recibimos con los brazos abiertos en cualquier provincia de España. Os queremos a Cataluña. Lo que no queremos es el ambiente emponzoñado que está generando un grupo de personas con la mente muy estrecha, que solo piensan en sí mismo. Y lo que más me preocupa a mí no es la persecución a estos disidentes con nombre. Lo más preocupante es que se persigue al disidente sin nombre, aquel que no se puede refugiar en Madrid, que no puede marchar de su casa, que pagó su casa o que tiene una hipoteca, que sus hijos están yendo al colegio, que su pareja trabaja en Sabadell. Esa gente es la que preocupa de verdad y esa gente es la que está verdaderamente abandonada, porque los políticos y los dirigentes sí que atienden a estas grandes figuras, pero esa otra gente que salió a la calle con banderas de España, ese 1 millón de personas que se manifestó en Cataluña, esos a día de hoy están abandonados. Y no sé qué hace este gobierno, no podemos esperar nada de este gobierno, pero el gobierno anterior lo hace mal, este gobierno no es que lo está haciendo mal, es que está yendo en contra de esos catalanes que se rebelaron contra el monopolio nacionalista y ahora están completamente abandonados. O sea, eso es uno de los motivos más importantes para cambiar el gobierno, es precisamente que se tome en serio a esa población que está abandonada allí. Es dejar a vecinos nuestros abandonados, a dictadores.
A vecinos, efectivamente, pues hablamos del guardia civil, hablamos del panadero que nos rotula en catalán, hablamos efectivamente de esa gente. Ángel Manuel, opinión. En mi opinión, ciertamente en Cataluña hay varias cosas a considerar como totalitarias debido al nacionalcatalanismo. El gobierno autonómico catalán, por un lado, atropella seriamente y gravemente las libertades de los catalanes y ha abierto una brecha social. Luego tienen masas sociales que colaboran con el gobierno catalán, como los CDR, la ANC, etcétera. Y hay que decir que el gobierno de España también les consiente todo esto. Claro. Por cuestiones y convicciones antiespañolas propias de la izquierda del Frente Popular, y el anterior por cobardía y actitud traidora. Y ya que antes se mencionaba Boadella, hay que decir que ha conseguido, aunque sea con sátira, dar voz a aquellos de territorios donde no hay una mayoría independentista. Es más, yo propongo que lo de Tabarnia vaya en serio. Y lo mismo lo del Valle de Arán. No tienen deber ni obligación de permanecer bajo el yugo del nacionalcatalanismo que les secuestra políticamente. Y la autodeterminación no va de naciones, sino de individuos. Tienen derecho a la secesión los tabarneses. Que los catalanes quieren, los de Trastoria quieren, pues vale, los de Trastoria que se separen, pero que dejen separarse de ellos a los tabarneses y araneses también. Esto ya va muy en serio, Ángel Manuel, porque ya ves que estamos teniendo reuniones como esta, que diría Boadella, reuniones al más bajo nivel. Patricia, opinión para cerrar. Bueno, yo creo que lo que se está viendo en Cataluña es una magnificación de lo que es el pensamiento único, ¿no? Y la dictadura que supone, al fin y al cabo. Cuando tú impones una idea y nadie se puede salir de ahí, y lo haces por tierra, mar y aire, por TV3, en los colegios y en todos los sitios, cuando alguien disiente de todo eso, pues es atacado, es vilipendiado y se le deja, pues, no sé, como un traidor a la patria, ¿no? O algo así, más propio del siglo XX. Al fin y al cabo, creo que es algo hasta positivo lo que está pasando en Cataluña para reflexionar a largo plazo lo que supone imponer un pensamiento único de esa manera, ¿no? Al final han manipulado, como se puede ver en todos los libros de texto, como se puede ver en las noticias que allí dan, y con esa manipulación y esas ideas constantes, pues han hecho que el que piense diferente no pueda estar allí, y eso es realmente grave, ¿no? Porque lo positivo y lo bueno de una democracia al final es que cohabiten diferentes opiniones sin que nadie sea menospreciado, ¿no? Y esto en Cataluña pues no se está dando. Pero perdón un momento, si lo analizáis, esto es un ejemplo de hegemonía cultural, porque llevan 40 años decidiendo en la escuela, y en vez de ser gente de izquierdas, pues son gente nacionalista. Entonces, esto es un claro ejemplo de hegemonía cultural. Y entonces la gente, como dice Lakoff, el gran pensador de las izquierdas estadounidenses, cuando la gente tiene un marco intelectual, si los hechos no coinciden con su marco intelectual, rechazan los hechos y se quedan con su marco intelectual. Y es lo que está pasando en Cataluña. Da igual que les digas que 2 más 2 son 4, que si tienen en la cabeza que son 5, serán 5 y no 4. Estamos viendo la ruina económica que está suponiendo la salida de todas las empresas, la salida de jueces, de grandes profesionales, de médicos, de notarios, y les da igual. O sea, los hechos se rechazan. Si yo tengo un marco intelectual que me grabaron a fuego durante los últimos 20 años, ese marco se mantiene y rechazo los hechos. Ese es un claro ejemplo de hegemonía cultural. Bien, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido una tertulia muy agradable. Ahora me voy a ir con Ignacio a la barra. Vamos a tomarnos él y yo la penúltima mientras hablamos de economía. Créanme, la gente se asusta y se va cuando aparece la palabra economía. Es una palabra que no atrae mucho, pero yo les pido que se queden, porque vamos a hablar de la subida del salario mínimo, pero Ignacio lo va a explicar para que todo el mundo lo entienda. Yo no tengo ni idea de economía y estoy seguro que lo voy a entender. Vamos a despedir a los 3 invitados de hoy. Ángel Manuel, muchas gracias por haber estado aquí. Te escucho en próximas semanas. Gracias a ti por haberme invitado. Patricia, muchísimas gracias. En próximas semanas volveremos a hablar. Gracias a vosotros, ya nos vemos por la taberna. Perfecto. Ignacio, voy a ir un momento al baño, vuelvo y te veo en la barra, ¿vale? Te pido otra, muy bien. Perfecto. Volvemos enseguida.
La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, ya estoy con Ignacio en la barra. Vamos a hablar hoy con nuestro economista de salario mínimo. Sabéis que el PSOE y Podemos han pactado, han subido el salario mínimo, me parece que a 900 euros. No sé en qué estaba antes, la verdad, ahora nos lo dirá Ignacio, no sé. Hay una guerra ahora, algunos dicen que esto no beneficia a nadie, que incluso los autónomos van a pagar más, que los autónomos son los que contratan a la mayoría de los trabajadores en España, ¿no? Dicen que van a pagar más, Echenique y no sé quién más, Monedero, han dicho que no, que eso no es así. Ignacio, te pregunto, la subida del salario mínimo interprofesional, ¿a quién afecta? Bueno, afecta la subida del salario mínimo interprofesional va a afectar a los jóvenes que se quieren incorporar al mercado laboral. Esa subida del salario mínimo interprofesional lo que va a llevar es que se contraten menos jóvenes, porque alguien que se incorpora nuevo al mercado laboral el primer día prácticamente no sabe nada de lo que va a hacer. Yo hice Derecho y hice Económicas y el primer día que llegué al trabajo estaba ordenando facturas y en el otro haciendo fotocopias. Entonces, claro, un mes cobrar son 900 euros al mes en 14 pagas, que en 12 pagas al final son 1.050 euros al mes. Claro, por hacer fotocopias y por poco más cobrar 1.000 euros al mes, hay muchos empresarios que no van a contratar a estas personas. No digo que no vayan a contratar a todos los que se van a incorporar al mundo laboral, pero un incremento del salario mínimo respecto al anterior del 23% es el más alto que se ha producido en la historia económica de España. A otro grupo de trabajadores que va a afectar es a los trabajadores más desprotegidos y con menos formación, aquellos que están en paro de larga duración o que ahora mismo cobran cerca del salario mínimo interprofesional, porque un dato que sí que tenemos claro es que muy poca gente en España cobra el salario mínimo interprofesional. Cuando te dicen por ahí que yo gano 300 euros al mes, es que no estás trabajando jornada completa. Una jornada completa, los salarios de convenio están mayoritariamente por encima del salario mínimo interprofesional. Entonces, muy poca gente está cobrando ese salario, pero va a afectar sobre todo a esos trabajadores que están en el límite o están muy cerca y con este salto del 20 y tantos por ciento, del 23%, van a quedarse fuera de mercado, porque el empresario no está dispuesto a pagar un 25% más a un trabajador que ya estaba al límite con lo que se le estaba pagando, porque el trabajador en pocas ocasiones se pregunta qué es lo que está aportando ahora la empresa en rentabilidad. Lo que exige es revisión salarial, pero no se pregunta lo contrario. Eso por el lado negativo. ¿A quién afecta positivamente? Bueno, pues a todos los cargos públicos de Podemos, que ya sabemos, a todos los cargos públicos de Podemos afecta positivamente, porque todos los cargos públicos de Podemos tienen un compromiso de limitar su salario a 3 veces el salario mínimo interprofesional, de forma que si se incrementa, van a ganar cerca de 4.000 euros más al año. Afecta también a los presos. Los presos tienen fijada una retribución conforme al salario mínimo interprofesional. Entonces, los presos van a haber incrementado su salario conforme al salario mínimo interprofesional por encima de la subida de las pensiones. O sea, este año los presos van a tener, cuando se apruebe el salario mínimo interprofesional, van a tener una subida salarial superior a la que van a tener los pensionistas. Esa es una de las medidas de los grupos que se van a ver beneficiados por el salario mínimo interprofesional. Pues vaya latigazo me acabas de dar. Los presos van a tener una subida mayor que los pensionistas. También dicen, sí, claro. Ha habido varias noticias de que los autónomos, sí, claro, por culpa de esta medida van a pagar más, pero luego han dicho que no es así. Tú que eres economista, ¿es así o no es así? Bueno, vamos a ver, si lo que se va a hacer es ligar la seguridad social que paga el autónomo al salario mínimo, que eso es lo que se está planteando. Si el salario mínimo aumenta, va a aumentar la cotización a la seguridad social. Entonces, los autónomos no tienen salario mínimo, que es una forma de trabajar sin establecer limitaciones. Yo un mes puedo ganar 500 euros, oye, por lo menos los gano. Otro mes gano 1.500, pues compenso un mes con otro. Los autónomos trabajan de esa forma. Si les subes el salario mínimo interprofesional, ellos no van a tener más salario. Pero si lo vinculas la cotización de la seguridad social al salario mínimo interprofesional, la cotización va a subir si estás por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, conforme a ahora las actuales cotizaciones, un autónomo que esté cotizando por lo mínimo que se incorpore al mundo laboral va a pagar alrededor de unos 280 euros. Con la subida del salario mínimo interprofesional va a pasar a pagar 313 euros de cotización social. Entonces, ponte un autónomo que un mes facture 1.000 euros. Con la retención del IRPF va a quedarle líquido 850 euros en la cuenta.
Y si le quitas la cotización a la seguridad social obligatoria mínima de 313 euros, a ese autónomo le van a quedar 537 euros, habiendo facturado 1.000. O sea, el Estado se lleva la mitad de lo que gana ese autónomo, 1.000 eurista. Y eso pasa también con los trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores, la seguridad social, como la paga la empresa en su nombre, no se dan cuenta. Pero un trabajador estaría en las mismas condiciones, incluso peor que un trabajador autónomo, en el sentido de gastos que soporta y que van directamente al Estado. Entonces, a los autónomos les afecta por la vía de que se le va a incrementar la cotización a la seguridad social. El incremento del salario mínimo incrementa la cotización a la seguridad social. Hay mucha gente empeñada en hacernos creer que cuando oigas la palabra empresarios o autónomos que son todos ricos, y no es así. Entonces dime tú, Ignacio, no, si la empresa media en España son 4 trabajadores, la empresa media, ese es el empresario medio en España. Ajá. Cuando se habla de empresario, claro, piensas en Inditex, eso es un caso excepcional a nivel mundial. Claro, el empresario medio en España tiene como mucho 4 trabajadores y es una cafetería, una empresa que tiene 2 trabajadores que hacen limpiezas, el mecánico del esquí, esa es la empresa media en España. Yo te pregunto, Ignacio, ¿cuál sería el salario mínimo ideal? ¿Cuál hay que poner? A ver. Ninguno. El salario mínimo tienen los autónomos y en España hay 3 millones de autónomos, 3 millones y medio de autónomos. Unos ganan mucho porque son muy buenos y otros ganan poco porque no son tan buenos. Yo a mi casa han venido algunos electricistas. Hay alguno que ya no lo he vuelto a llamar. Y hay otros que tengo que esperar a que vengan a casa y espero, aunque me cobren más. Entonces, y en el mundo del trabajador por cuenta ajena sucede lo mismo. El salario mínimo, al final, a quien va a perjudicar es al buen trabajador y al trabajador que no llega a incorporarse al mercado laboral porque el salario mínimo lo hace muy caro para el empresario. Y beneficia a algunos trabajadores mediocres porque lo que el empresario les pague más a estos trabajadores que van a haber subido el sueldo por el salario mínimo interprofesional, se lo va a quitar de algún otro sitio y probablemente se lo quite haciendo peores subidas salariales a esos trabajadores buenos que tiene la empresa. Se va a producir un trasvase de rentas. Pero entonces tu propuesta es que no hubiera salario mínimo. Yo te pregunto ahora. Yo lo que propongo ¿Existen es que otros modelos, existen otros países, otros modelos donde esto ocurra o cómo funcionan otros países? Mira, te voy a dar un ejemplo de países que no tienen salario mínimo interprofesional y que tienen de media un 4% menos de paro que los países que sí tienen salario mínimo interprofesional y en la que los que no tienen salario mínimo interprofesional tienen una renta media más alta. Mira, te voy a dar los ejemplos que tanto gusta a la izquierda, a Pablo Iglesias y a toda esta patulea de izquierdistas. Dinamarca no tiene salario mínimo. Noruega no tiene salario mínimo. Suecia no tiene salario mínimo. Suiza, donde está la huida del proceso, no tiene salario mínimo. Otro país nórdico, Finlandia, no tiene salario mínimo. Te acabo de hablar el universo, salvo Suiza, el universo nórdico del estado de bienestar. No tienen salario mínimo. El que siempre nombran, vamos. Efectivamente. Pues oye, imítalos en algo. O sea, no los imites en todo lo malo, imítalos también en lo bueno. Porque claro, para que un país avance en el estado de bienestar tiene que generar mucha riqueza por el otro lado. Pero si lo que haces es debilitar al otro lado, no vas a tener estado de bienestar. Y los países nórdicos tienen un gran estado de bienestar porque son muy libres en términos económicos. Ya les dije, se iba a entender todo. Muchísimas gracias, Ignacio, por explicarlo tan bien y tan claro. Un último ejemplo que le va a quedar muy claro a los oyentes. Si le subieran la barra de pan a todo el mundo un 23%, la mayoría de la gente seguiría comprándolas, pero dejarían de venderse muchas barras de pan. Claro. Porque un 23% es lo que se está subiendo el salario mínimo. Entonces, yo cuando vaya a la panadería todos los días y el panadero de un día para otro me sube un 23% la barra de pan, a lo mejor compro menos pan. El subir el salario mínimo es determinar qué bolsa de parados quieres tener. Quiero tener un 20%, súbelo a 900. ¿Quieres tener un 25%? Súbelo a 1.500. ¿Quieres tener un 100% de paro? Sube el salario mínimo a 3.000 euros. La regulación en los precios genera desabastecimiento y eso lo venimos comprobando ya desde el Código de Hammurabi, miles de años. Y los políticos son tan ignorantes que reiteran los mismos errores continuamente. Subir los precios, intervenir los precios es crear desabastecimiento y se produce un desabastecimiento de puestos de trabajo y eso a su vez genera paro. Yo no voy a ofrecer tantos puestos de trabajo a un precio más caro y hasta que no nos demos cuenta que el trabajo es un bien que se intercambia por un acuerdo entre precios, seguiremos generando paro con este tipo de medidas. Piensen, si me suben los coches que voy a comprar el próximo año o dentro de 2 un 23%, ¿lo compro o no lo compro? Pues con el trabajo es lo mismo. Si me suben el precio del trabajo un 23% como empresario, a lo mejor no lo compro.
Efectivamente. Hoy me han dicho, no sé si será verdad, que la primera medida económica que tomó Hugo Chávez cuando llegó al poder fue subir un 20% el salario mínimo. Apañados estamos. Ignacio, ha sido un placer y hablamos en próximas semanas. Muy bien, me debes una caña. Perfecto, te debo una caña. A todos los demás, no se vayan, está cerrando la taberna, pero me voy a tomar una mientras se van las luces, mientras recogen las sillas y os voy a hablar de una novela. Enseguida vuelvo. La taberna del Club de los Viernes, por Samuel Vázquez. Bien, me pido la última y les hablo mientras me la tomo de una novela. La sombra de la guillotina, de Hilary Mantel. Novela histórica que nos mete de lleno en el convulso París de 1789. La Revolución Francesa como trasfondo de una historia en la que se entremezclan las andanzas en aquellos históricos días de personajes reales, como Desmoulins, Danton o Robespierre. La novela podría perfectamente trasladarnos a muchos de los tejemanejes de la política actual. Y una pregunta, referida a sus protagonistas, nos adentra en un mundo de contradicciones y contrastes. ¿Cuánto estarías dispuesto a ceder en términos éticos para que tu causa alcanzara la gloria? La Revolución Francesa, como todos saben, fracasó, incapaz de construir espacios de libertad después de la algarada. Al contrario que la Revolución Liberal Americana, que sí lo hizo posible. En el libro encontrarán también las claves de ese fracaso. No se la pierdan, la historia merece la pena. Cerramos por hoy la taberna. Te quiero aquí el próximo viernes. A la primera, ya saben, invito yo. Entre tanto, recuerda esta frase: salte del rebaño, hazte liberal. Nos escuchamos la próxima semana en la taberna del Club de los Viernes en Tabarnia Radio. Hasta entonces.